Daniel capítulo 9 y lo vamos a hacer el versículo 24 al 27, ¿ya? Daniel 9, 24 al 27. Daniel 9, 24 al 27. Bien, dice la palabra de Dios, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, yo soy muy pésimo, creo, haciendo esto con el Zoom. Bueno, la semana pasada habíamos estado estudiando, hermanos, por favor, Gabrielita, llámala a Eli para que me ayude. Sí, no puedo meterme de nuevo a la reunión. La semana pasada habíamos estado hablando acerca de 69 semanas. Ya habíamos estado detallando la primera semana que estaba relacionada con la edificación de Jerusalén. Y aunque vieron hasta 3 y 4 edictos, sin embargo, habíamos concluido, hermanos, de que realmente fue en el edicto cuando uno de los reyes, ¿verdad? Dice a Nehemías, ¿verdad? Ahí está Artajerjes a Nehemías con la finalidad de que vaya y pueda restaurar la santa ciudad, ¿no? Hermanas. Y también habíamos hablado acerca de las 62 semanas, ya habíamos mencionado que las 62 semanas justo entra en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén en la última semana, ¿verdad? Y habíamos hablado acerca de que en esa última semana, pues en la semana 69, pues nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén y entregó su vida por todos nosotros. Habíamos demostrado paso por paso que la palabra de Dios se había cumplido fielmente, hasta con fechas, horas. Ya habíamos visto cómo es que hacía más de 400 y picos de años, ¿no? Más de 500 años, es que a través del libro de Daniel se ve básicamente lo que la palabra de Dios ya lo mencionaba. Pasaron 500 años y con tanta precisión y con tanta exactitud, ¿verdad? Se había hablado acerca de que justo el día, la hora y todo, que ya había sido profetizado el sacrificio de Cristo, ¿no? Ocurrió. Ya habíamos dicho que eso realmente solamente un libro inspirado por Dios, solamente un libro inspirado por Dios tendría que hacer eso. Ese libro, de hecho, no viene de hombres, ¿no? Entonces, ahora nos toca estudiar lo que es la última semana. ¿Ya? Así es que vamos a estudiar lo que es la última semana. De ahí lo tienen en pantalla. No puedo acceder a mis notas, pero ahí lo tenemos. Ya, ahí lo tenemos. En principio, para decir que hay un vacío, de amor, que hay un vacío entre la semana 69 y la semana 70. Y de repente algunos de ustedes dicen, pero ¿cómo puede ver un vacío entre la semana 69 y la semana 70? Hasta la semana 69 ya eso se cumplió, hermanos, ya eso es algo histórico, ¿ya?
Pero la semana 70 todavía no hemos ingresado a la semana 70. Ya habíamos dicho que una semana representaba que no 7 días, sino 7 años. Eso ya lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Y habíamos estado diciendo que ya la semana 69 se cumplió y hay un interludio allí. Hay una especie de vacío allí para que se empiece la semana 70. De repente ustedes, como buenos estudiosos de la palabra de Dios, tendrían la pregunta de decir, pero ¿por qué no se cumple allí nomás? Termina la semana 69 y empieza la semana 70. Debería de haber sido de esa manera. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla a nosotros, por decir en Isaías, cuando se nos dice que el día de Jehová, recuerdan ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo leyendo en la sinagoga y él se quedó solamente en el pasaje y el año agradable del Señor. Creo ese es Isaías capítulo 61 y está relacionado con el libro de Lucas, ¿no? Entonces, y el año agradable de Jehová, y Jesús corta allí su mensaje. Pero cuando uno va al libro de Isaías, va a darse cuenta de que no es allí donde se termina todo, sino que le faltó a Jesús decir una frasecita muy importante, y esa frase tiene que ver con el año de la buena voluntad, el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Por qué es que Jesús no dijo eso? Porque Jesús, hermanos, solamente hasta donde él predicó en la sinagoga, hasta ahí se cumplía el año de la buena voluntad de Jehová. Puso un punto allí porque el día de la venganza del Dios nuestro han pasado años, más de 2000 años, y todavía no llega ese día. ¿Se da cuenta? Entonces, en el mismo profeta Isaías, vamos a darnos cuenta que hay un vacío entre lo que Jesús leyó, todavía está por venir. ¿Y qué está por venir? El día de la venganza del Dios nuestro. Cuando nosotros leemos otro pasaje bíblico para anotar otra prueba que dentro de una profecía y otra profecía, por más que se encuentren en el mismo libro, en el mismo capítulo, en el mismo versículo, a veces hay que vacíos. Y ya se los demostraba a través de la profecía del libro de Isaías, ¿ya? Pero también, si nosotros somos cuidadosos en leer Salmo 34, versículos del 12 al 16, y comparamos con Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12, vamos a ver que allí hay una distinción también entre la obra presente de Dios y su trato futuro también con el pecado. Se encuentra en el mismo pasaje, pero habla de un tiempo histórico y habla acerca de un tiempo todavía que escatológico. Entonces, cuando nosotros llegamos a la semana 70, ¿por qué es que de la 69 no siguió la semana 70 de inmediato? Es porque muchas veces, en muchas profecías, hay que, lo que se conoce con el nombre de un vacío, ¿ya? En ese vacío ya pasaron más de 2000 años y todavía no entramos a la semana 70, ¿ya? Han pasado más de 2000 años y todavía no hemos llegado a la semana 70. ¿Ya? Ahora, también se nos habla de en la semana 69, dice, después de eso, ¿verdad? No sé, hija, ¿me puedes conseguir una Biblia? Voy a tener mi Biblia porque estoy incómodo con mi computadora. Por decir, en Daniel capítulo 9, versículo 26, Daniel 9, 26, dice, ahí hay algo que notar también. Daniel 9, 26. Dice la palabra de Dios en Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al príncipe, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Miren, eso hasta que Jesucristo murió todavía no se había cumplido. ¿Qué no se había cumplido? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Miren, eso no sucedió en el año 32 después de Cristo. ¿Cuándo sucede eso? Sucede en el año 70 después de Cristo. ¿Ya? ¿Con quién?
prácticamente con Tito Flavio Vespasiano en el año 70. Más adelante lo vamos a ver. Y vamos a ver el tercer periodo entonces, ¿ya? El tercer periodo, como se trata de una semana, entonces tenemos que hablar acerca de 7 años, ¿ya? Pero aquí lo que tenemos que hacer primero es distinguir que hay, por lo menos en el pasaje que hemos leído, por lo menos se menciona de 3 príncipes, ¿ya? El primer príncipe está relacionado con nuestro Señor Jesucristo, a quien le fue quitada la vida, ¿ya? Ya habíamos hablado, esto se cumplió 483 años romanos después de que Artajerjes dio la orden para restaurar la restauración de Jerusalén. Habíamos dicho, ¿no? Ya habíamos medido esos tiempos y habíamos dicho que caía exactamente en abril, cuando nuestro Señor Jesucristo en el año 32 entregaba su vida por amor a nosotros. Ahí dice, a quien le fue quitada la vida. Ese es un príncipe. Pero también aquí se nos habla acerca de otro príncipe. Y es Daniel 9:26. Al menos aquí en mi Biblia está en la tercera línea. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese es un segundo príncipe, ¿ya? ¿Son iguales? No son iguales, ¿ya? A veces, en hermeneo, a veces como, príncipe, se trata del mismo príncipe. No siempre es así. Hay que reconocer que en este pasaje, por lo menos se va a hablar acerca de 3 príncipes. Al príncipe que se le quita la vida, al príncipe que destruye a Jerusalén, la santa ciudad, y que destruye también, que más el templo, y eso fue en el año 70 después de Cristo. Ya a partir del año 136, este pueblo de Israel desapareció como pueblo establecido. ¿Ya? Qué tremendo, hermanos, de verdad, porque la profecía es tan exacta. Mire, dice la palabra de Dios, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿A qué se refiere la ciudad? ¿A qué se refiere el santuario? La ciudad se refiere a Jerusalén, el santuario se refiere al templo. ¿Ya? Entonces, más de 500 años, había una profecía que vendría un príncipe que destruiría Jerusalén y que destruiría el templo. Miren, Flavio Josefo, el gran historiador que muchos de nosotros como pastores hemos escuchado y hemos leído seguramente, nos cuenta de que él participó también de eso. Y dice que el deseo de Tito, ¿no? El deseo del emperador Tito Flavio Vespasiano, el deseo de Tito era no incendiar el templo. Entonces, si no hubiera sido destruido el templo, esta profecía no se cumplía. Y el deseo de Tito Flavio Vespasiano, él les comunica a sus generales y les dice, miren, no queremos que se destruya el templo. Eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que él dice. ¿Ya? Pero sus capitanes, sus generales, desobedecen la orden de Tito Flavio Vespasiano y van e incendian el templo. Lamentablemente, hermanos, hubo un falso profeta que se levantó para ese tiempo y que había dicho, ¿saben qué? Los que quieren salvarse, ingresen al templo. Los que quieren salvarse, ingresen al templo. Ahí ustedes se van a salvar. Hubo mucha gente y se le echó fuego al templo, hermanos, se le quemó y esas personas murieron muchas veces por asfixias, quemadas y terminaron no, en una situación bien fea. Ellos fallecieron ahí dentro del templo, hubo mucha gente que se murió. De repente Tito decía, pero ¿cómo es posible que no obedecieron mi orden? Porque el libro de Daniel ya lo había dicho, que destruirían el templo. O sea, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra y corroboramos un poco con los hechos que ya han pasado, una cosa que se había dicho va a pasar, y corroboramos, vamos a darnos cuenta realmente en la exactitud de la palabra de Dios. A pesar de que Tito Flavio Vespasiano no era del sentir de quemar el templo, pero sus generales
sus capitanes dijeron, sí, lo incendiamos y lo incendiaron, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya lo había dicho. Imagínense. Entonces, ahí pasa también lo que nuestro Señor Jesucristo había mencionado también, ¿verdad? Que pobre de las embarazadas. ¿Se acuerdan ustedes que cuando sea un tiempo de huir? Miren, hermanos, cuando Tito, ¿cómo es? La historia nos enseña que antes que Roma sitie a Jerusalén, Dios levantó profetas. Dios levantó hombres que estaban allí, hermanos, a la brecha, ¿no? Orando, pidiendo al Señor, y levantó precisamente a esa gente con la finalidad de decirle a los judíos que huyan a los montes. ¿Se acuerdan de esa profecía de nuestro Señor Jesucristo? ¿No? Los verdaderos profetas decían, sálvense, huyan a los montes. Hubo gente, ¿qué gente? Cristianos que escucharon eso y salieron de Jerusalén. Cuando se sitia Jerusalén para este tiempo, muchos cristianos no estaban aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque ellos escucharon la voz de Dios y salieron huyendo. Imagínense, hermanos, Dios cuida, iglesia, a su pueblo. Dios cuida y siempre va a levantar un hombre, siempre. Muy bien, quiero extenderme porque estamos no en historia, sino en lo que es escatologías. Entonces, ahí ya vamos viendo dos príncipes. El tercer príncipe es un príncipe que todavía está por venir, ¿ya? Pero él prefigura, en cierto sentido, a un hombre llamado Antíoco Epifanes. ¿Quién era Antíoco Epifanes? Fue un sirio que entró al templo, hermanos, y dentro del altar de Dios, él los convirtió como burdeles, centros de prostitución dentro del altar de Dios. Y es más, él agarró una cerda y lo sacrificó. ¿Ya? Pastor, ¿fue él este tercer príncipe? No, fue una figura. ¿Se acuerdan la semana pasada que yo les hablé acerca de los antitipos? ¿Ya? Fue un antitipo de lo que está por venir. ¿Ya? Más adelante vamos a ver eso. Entonces, pero ya en Antíoco Epifanes tenemos a un hombre que representa los pastores, ¿a quién? Representa al anticristo final, ¿ya? Él representa al anticristo final, ¿ya? Entonces, en Antíoco Epifanes podemos encontrar esa figura, ¿ya? Entonces, no sé si hasta allí hay algunas preguntas, porque si hay preguntas está bien para hablar, conversar, hermanos. Si no hay preguntas, me gustaría decirles qué es lo que va a pasar durante la gran tribulación también. Ya, porque a veces se habla de la gran tribulación y todo, y quiero que aprendamos a definir qué es la segunda venida de Cristo, es el rapto. Por favor, son dos cosas, dos acontecimientos muy diferentes. Usted como pastor maneja bien eso, ¿ya? Lo que es el rapto y lo que es la segunda venida de Cristo. Hay gente de tiempo que todavía está diciendo, faltan señales todavía, pero señales para la segunda venida de Cristo, no para el rapto. No nos confundamos. Jesús viene como ladrón de la noche, puede ser ahora. No, pero si el evangelio no se ha predicado a todo el mundo y la Biblia dice, sí se va a cumplir, pero eso es antes de la segunda venida de Cristo, no en el rapto. ¿Me dejo entender? En el rapto Él viene como ladrón en la noche, ¿ya? Entonces, no sé si hasta allí hay preguntas, hermanos, por favor, para poder contestar algunas de ellas. Seguimos entonces, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refiere el programa de la 70ª semana? Ya les estoy diciendo, esta semana tiene que ser básicamente 7 años que se relacionan básicamente con el periodo de la gran tribulación. ¿Ya? Con el periodo de la gran tribulación. Voy a hacer un paréntesis allí que no está en
en mi separata, allí en mis diapositivas, ¿ya? Yo soy un convencido, hermanos, de que Cristo viene, toma su iglesia antes de que se desaten estos 7 años. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué usted piensa así? Tengo muchas razones. A la iglesia del 17 de enero le di por lo menos 25 razones para enseñarles acerca de que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Ojo, sí pasa por tribulación, ¿ya? Pablo mencionó eso en Hechos, es necesario que nosotros a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, pero hay una diferencia entre tribulación y gran tribulación. Tribulación no son situaciones donde te sacan más de una lágrima, te hacen llorar, Señor, pero la gran tribulación, Jesús dijo, nunca ha existido ni habrá días como esos. Pero entonces, pastor, ¿por qué usted cree de pronto que la iglesia no pasa por la gran tribulación? Miren, por lo menos la iglesia no pasa por algunas razones. Cuando usted lee Apocalipsis, ya, usted ve Apocalipsis 1, se describe a Jesús. Apocalipsis 2 y 3 se describe a la iglesia. Apocalipsis 4 nos encontramos en el cielo. Apocalipsis 5 se desatan los juicios. O sea, antes de que se desaten los juicios, ¡pum!, sube la iglesia. Si usted es un estudioso muy minucioso de la palabra de Dios, se va a encontrar de que desde el capítulo 5 hasta el capítulo 18 no se menciona la palabra iglesia. Capítulo 2 y 3 se menciona la palabra iglesia, pero a partir del 5, que empieza la gran tribulación, ¿verdad? Se empieza realmente desde el capítulo 6, pero el 5 es una introducción a eso. No se menciona la palabra iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Está en el cielo. Amén. La iglesia está en el cielo. Ahora, ¿por qué más usted cree? Porque hay también antitipos. Y caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eso es nuestro antitipo. Nosotros vamos a desaparecer, iglesia. Hermano, nosotros nos vamos a desaparecer. Nuestro antitipo está en un Noé, que Dios lo cuidó del juicio que vendría sobre el mundo entero. Y en Apocalipsis también tenemos una promesa de que nosotros, hermanos, seremos cuidados del día de la ira. Eso Jesús le dice a una de las iglesias, creo en Apocalipsis 3, acerca de los 10 días de juicio que va a venir. Entonces, vemos eso. Otra de las cosas, la Biblia menciona, amados pastores, que la iglesia no ha sido puesta para alcanzar ¿qué? La ira de Dios, sino para alcanzar la misericordia de Dios. ¿Ya? Entonces, nosotros no somos hijos de ira, ¿ya? Porque hemos recibido a Cristo. Al llegar al Calvario, hemos dicho, ¡plax! Hemos cogido la cruz y hemos dicho, alguien decía, un pastor decía, ampay me salvo. Y sí que nos salvamos, hermanos. ¿Ya? Porque todas esas cosas no va a venir sobre nosotros. Al desatarse esa pandemia, algunos decían, ya estamos en la gran tribulación, ¿y qué más vendrá? No estamos en la gran tribulación, estamos en días muy difíciles, ¿sí? Pero no es nada comparable con lo que viene durante la gran tribulación. Ahora, hay otra razón más. Miren, si ustedes ven, la Biblia nos instruye y hasta nos pone ejemplos de cómo cuidarnos sexualmente, ¿verdad? Nos pone el gran ejemplo de quién, el rey David. Y nos pinta eso, ese relato, para que nosotros tengamos cuidado y no caigamos en ese tipo de pecados cuando David cae con Betsabé. Y por otro lado nos dice, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Nos dice nosotros que huyamos, se nos da instrucciones. Y para el rapto y para la gran tribulación, que es un día bien terrible, mucho más terrible que cualquier otro evento, se nos da indicaciones. No. ¿Por qué no se nos dan indicaciones? Y si se nos dan indicaciones para huir del sexo. Porque usted y yo, si estamos en Cristo, no necesitamos esas indicaciones, porque Cristo viene y nos lleva, hermanos. No pasaremos por ahí y no necesitamos esas indicaciones. ¿Se da cuenta? De lo contrario, Pablo o algún escritor neotestamentario nos hubiera dicho, miren, ustedes van a pasar eso, pero hagan esto, huyan de aquí, muévanse.
no se nos ha dicho nada. ¿Por qué guarda silencio? Porque nosotros como iglesia no vamos a pasar ese día. ¿Ya? No vamos a pasar ese día. Como iglesia no vamos a vivir ese día. Entonces, hay muchas razones por las que estamos viendo que la gran tribulación no la vamos a pasar. Sí, vamos a pasar días muy difíciles, donde nuestro corazoncito empieza a saltar y empieza a decir, no, tranquilo, porque de verdad, Dios te está pasando, ¿no? Pero no nada comparado con la gran tribulación, ¿ya? Entonces, vamos a leer acerca del programa de la 70ª semana. Muchos versículos bíblicos nos hablan, amados pastores, de un tiempo donde viene el anticristo. Dicho sea de paso, a mí me gusta leer a un autor muy bueno para mi parecer, y ese autor dijo hace algunos años atrás, pienso que el anticristo ya nació. Eso lo dijo antes de que venga esta pandemia. A mi parecer, me parece, hermanos, que posiblemente tuvo razón. Pero pastor, la Biblia dice que nadie sabe, nadie sabe de verdad. Pero a mi parecer, pienso que estamos en un tiempo ya final. Usted ve el pecado, cómo se multiplica, hermanos. Realmente muy lamentable, pero vea también los juicios que se están desatando sobre la tierra, ¿no? Entonces, ahora, este anticristo va a ser una alianza con los judíos, ¿ya? En esta alianza, dice la palabra de Dios, y después de las 62 semanas se quitará la vida, en versículo 27, y por otra semana, o sea, por 7 años, ya hemos hablado de eso la vez pasada, confirmará el pacto con muchos. O sea, este líder que viene, la Biblia lo describe como que va a ser un pacto específicamente con el pueblo judío. Y el pueblo judío lo va a aceptar. Mire, qué tremendo es cuando nosotros leemos esta palabra y lo comparamos a la luz de Apocalipsis. Por decir, si nosotros leyéramos Daniel con Apocalipsis de la mano, vamos a darnos cuenta que en Apocalipsis, capítulo 6, hablando acerca de los sellos, dice, vi cuando el Cordero, Apocalipsis 6:1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Muchos escatólogos dicen, no puede ser Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, aquí cuando se habla acerca de que se le fue dado una corona, a Jesús no le fue dado una corona. Jesús tiene una corona, es dueño de la corona. ¿Ya? Y a este personaje de Apocalipsis 6:2 se le da, o sea, se le está dando, ¿cierto? ¿Qué? Autoridad ahí. Jesús no se le da, él tiene la autoridad, ¿ya? Él tiene la autoridad. Por otro lado, concuerda con Apocalipsis 9:27. ¿Por qué concuerda con Apocalipsis 9:27? Porque, si bien es cierto, tenía un arco, pero no tenía flechas. ¿Y por qué no tenía flechas? Porque él no viene a disparar en la mitad de la semana. Él no viene a guerrear en la mitad de la semana. En la mitad de la semana él va a tener un labio tan tremendo, ¿verdad? Que va a convencer a los judíos para que se alíen a él. Y se van a aliar a él. Pablo a ver, estoy sin mis notas, por favor, hermanos. Compréndanme un poquito, pero aquí en Tesalonicenses, ya, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad,
Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿De qué nos habla Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:3? De un tiempo de paz y seguridad y un tiempo de sufrimiento. Daniel lo dijo. ¿Ya? Daniel lo menciona que a la mitad de la semana, ¿ya? Esa semana, esa primera mitad, es un tiempo donde, wow, el anticristo, a través de su oratoria, a través del poder de su palabra, va a arrasar con los judíos y va a ser un tiempo de paz y seguridad. Ahora, este judío, este hombre, ¿verdad? Este hombre, este anticristo, este hijo de pecado, ¿verdad? Este hombre viene para un tiempo cuando las cosas ya no den más. Se ha hecho, no sé si ustedes saben, hay una confederación de países europeos. Entonces, ese justamente, precisamente, es el gran imperio romano que ha revivido. Y ese imperio romano va a poner a un presidente. Yo les confieso y les digo que he sentido me llamó mucho la atención cuando se pasaban por internet y decía que el Papa Francisco y otros hombres se estaban reuniendo para buscar a un solo presidente a nivel mundial. ¿Han escuchado eso? Ya se está viendo esa situación. Entonces, cuando se dé esa situación y se busque ese hombre, miren hermanos, jóvenes, hermanos, pastores, el secretario de aquel entonces de la Organización de las Naciones Unidas dijo en nuestros países, antes de esto, nuestros países, su economía se está viniendo abajo de todos los países. Y el secretario de la ONU dijo, estamos esperando un hombre, venga de Dios, venga del diablo, que nos ayude a levantar la economía. Y ese hombre sí viene, pero no viene de Dios. Yo sé que después de esta pandemia, de haber gastado tanto dinero, los países van a sufrir. Da la posibilidad de que se busque un hombre para solucionar los problemas. Cabe la posibilidad. Entonces, ese hombre, lógicamente, es el anticristo. Él sí tiene estrategias, tiene formas, tiene maneras, tiene un plan, tiene todo completamente desarrollado. Este es el momento, este es el escenario donde ese anticristo sobrado aparece para poner ese tiempo de paz y tranquilidad, entre comillas. Eso es lo que nos dice Daniel. La primera semana confirmará el pacto con muchos. Hará un pacto con los judíos. Y en ese pacto tiene también que ver con la reconstrucción del templo allá en Jerusalén. ¿Saben ustedes, pastores? ¿Saben ustedes, hermanos, que ya se está pensando muy seriamente en la construcción del templo allá en Jerusalén? Incluso se tienen modelos. Hay judíos esparcidos por todo el mundo. Esos judíos están, pero son muy millonarios y están enviando recursos para la construcción del efod, del arca del pacto, del mueble, de los muebles del templo. O sea, yo tengo un libro, no lo tengo aquí, pero que habla solamente acerca de la construcción del templo. Ya, los judíos lo están pensando muy en serio y la iglesia está durmiendo todavía. Los judíos están pensando de verdad en la construcción del templo. ¿Ya? Y a veces nosotros como iglesia nos falta aprender eso. Realmente, hermanos, estamos bien cerca a que Cristo venga a llevar su iglesia. ¿Ya? Entonces, de eso nosotros necesitamos, hermanos, pastores, ser conscientes de que ahora nos ha tocado vivir un tiempo. A Dios, yo les decía a mis hijas, Dios ha confiado en nosotros y nos ha dado vida para que en este tiempo sea a través de nosotros que prácticamente seamos los pregoneros, prácticamente seamos los embajadores, seamos las personas que lleven personas hacia Cristo, porque ya estamos viviendo un tiempo final. Hace ratito, ¿no? El día de ayer, un terremoto allá
en México. Y si hablamos acerca de las señales, se va a dar cuenta de que en este tiempo último, los terremotos, temblores y todo que mencionó Jesús se han subido a escalas del 100% y pico. Imagínense, eso son estadísticas y necesitamos escuchar en cierto sentido. Jesús manifestó que para este tiempo iba a haber mucho seguido terremotos, temblores, y eso es lo que estamos viendo. Entonces ya nosotros estamos ahí. Ahora, en ese programa, nosotros estamos viendo que la primera semana viene, Apocalipsis 13 también menciona un dragón vestido de cordero. ¿Ya? Apocalipsis 13. ¿Qué significa? Al comienzo se hace cordero, pero después es, ¿qué? Dragón. Después saca su naturaleza real de lo que él es. Pero este hombre, en los 3 años y medio, lo saca al país, a todos los países de la crisis. Todo el mundo, muy bien, qué bueno, un hombre poderoso, un hombre, y por eso mucha gente sí va a adorarle. Cuando él se ve en una situación así, viene lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Ya? ¿Qué dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2? A ver, dice la palabra de Dios. Miren cómo es que toda la escritura se complementa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Allí está. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué Daniel nos habla de pronto de la mitad de la primera semana y después nos dice, ¿verdad? Nos dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Daniel? Daniel está diciendo que los 3 años y medio primeros vendrán paz. Muchos dirán paz, ¿verdad? Lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:3. Pero él quiebra ese pacto con los judíos y después de construir el templo, se va y se siente en el templo de Dios. ¿Dónde queda el templo de Dios? En Jerusalén. Es precisamente el templo que se está queriendo construir en este tiempo. Ese es el templo de Dios. Entonces, la gente, los judíos están diciendo, queremos construir el templo, queremos construir el templo. Y sí que lo van a construir según la palabra de Dios. Pero ahí, en ese templo, se va a sentar que el anticristo en la segunda mitad. ¿Para qué? Para querer recibir ¿qué? Adoración. Me dejo entender. Entonces, ese es el programa, amados pastores, hermanos, de lo que va a suceder durante el tiempo de la gran tribulación. 7 años, 3 años y medio, primero 42 meses, ¿qué es lo que va a suceder? Va a pasar básicamente tiempo de paz y seguridad, entre comillas. Confirmará el pacto con muchos, ¿ya? Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, que es este anticristo va y se sienta en el templo allá en Jerusalén y se hace pasar por Dios. Allí viene el problema para los judíos. Entonces, los judíos nunca van a aceptar al anticristo como, como el Cristo, ¿verdad? No lo van a aceptar. Ahora, ¿qué va a pasar? Este anticristo va a perseguirlos, ¿ya? Él los va a perseguir. Entonces, a ver, muy bien. Entonces, los va a seguir y de pronto, amados pastores y hermanos, la iglesia, o sea, el pueblo de Israel, básicamente el epicentro va a ser en Israel. ¿Qué pastor? ¿Y Perú, Chile, Ecuador, qué va a pasar? El epicentro va a ser, pero va a alcanzar a todo el mundo. ¿Ya? Va a alcanzar a todo el mundo, pero los judíos van a ser perseguidos. Se habla mucho de que ellos se van a refugiar en el desierto,
Y eso lo menciona Apocalipsis capítulo 12. La mujer, ¿a quién representa la mujer? No es a la Virgen María de Apocalipsis 12. La mujer representa a Israel. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, muchas veces Dios acusa a Israel como una mujer prostituta. ¿Ya? Entonces, esta mujer huye ¿a dónde? Al desierto. Y algunos dicen que es muy posible que sea a la ciudad de Petra. Si usted busca en el internet Petra, la ciudad, le va a salir de que es una ciudad confeccionada de piedra. Entonces, ahí se va a refugiar el pueblo de Israel. A veces nosotros hemos hecho mala hermenéutica cuando hemos dicho, no, es que dale un vasito de agua, porque la Biblia dice que estuve preso y me visitasteis, estuve desnudo y me vestisteis, estuve de hambre y me disteis de comer. ¿Sabes en qué tiempo se refleja eso? Si usted lo lee, va a encontrarlo en un pasaje que es escatológico. Eso no se refiere al... De hecho, que cuando yo doy, no espero recompensa, pero Dios me va a dar. Pero ese pasaje lo hemos tomado fuera de contexto para decir lo que no quiere decir. Porque ese texto lo que quiere decir es que al pueblo de Israel, cuando Israel es muy posible, algunos piensan, algunos escatólogos, que se meta en Petra, el pueblo de Israel va a ser auxiliado por algunas personas, o perdón, por algunas naciones. Y esas naciones también van a recibir bendición de parte de Dios. Tuve hambre y me disteis de comer. Allí se cumple eso. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Ya? Entonces, todo ese programa nosotros tenemos. ¿Ya? Ahora, antes de continuar, creo que tengo poco tiempo, me quedan. Quiero preguntarles si de repente hay preguntas, hermanos. De repente hay preguntas. Entonces ustedes lo conocen. Y él dice, miren, dice la palabra de Dios que en 1941, bueno, la historia nos dice que Israel nació como nación. Y nos dice que no pasará esta generación, una generación es de cuántos años, de 80 años. Ustedes lean en el Salmo 90. Entonces, en 1941 más 80 años, 2021, Cristo viene en el 2021. O sea que yo les digo que cuando yo estaba leyendo eso, escuchándole, me estremeció un montón. Porque Armando Alducin es un buen maestro, es un buen hombre de Dios. Pero en ese sentido casi como que no comparto decir, yo sé que el otro año viene, ¿verdad? No puedo aventurarme a pensar en eso. Pastor Alfredo, parece que hay pregunta de Víctor Guevara. Víctor Guevara. Muy bien, Víctor. Pastor, tenga usted muy buena noche, muy lindo el tema que nos está compartiendo. Mi pregunta sería más sobre lo que nos decía. Nos hablaba de que los profetas profetizaron en sus tiempos como en el tiempo presente y lo que iba a pasar en el futuro. Ahora, eso sí me quedó muy claro. Cuando me habla usted esta última partecita del Salmo 90:10, donde veo que hay ciertas edades, y en el transcurso de esta semana he estado investigando que al parecer podríamos ser la última generación. No sé, De hecho, ¿me puede sí. explicar bien ese tema? Porque yo tengo un contexto acá muy grande que he tomado notas, pero a veces usted sabe que como seres humanos nos equivocamos, pero quisiera que usted me diga mejor en ese tema, ahorita en este momento, podría ser. Muy bien, Víctor. Les decía que yo había visto eso de Armando Alducin. No es mi postura realmente decir aventuradamente que el otro año viene Cristo, ¿ya? Y Armando Alducin, yo les decía, sabe que Israel fue constituida como nación en 1948. Jesús dijo que no pasaría esa generación sin que antes venga el Hijo del Hombre, lo dice Mateo 24, 25, lo dice.
Entonces, para Armando Alducin, una generación es de 80 años. 1948 más 80, 2028. Pero como son 7 años de gran tribulación, quiere decir que el 2021 viene Cristo. Eso es lo que Armando Alducin lo dice así, ¿no? Se aventura y dice así. Pastor, ¿usted está de acuerdo? No. ¿Por qué? Porque yo sigo pensando que el día y la hora nadie sabe. ¿Ya? El día y la hora absolutamente nadie lo sabe. Yo no podría decir, ¿sabes qué? Cristo viene el próximo año. No, es muy difícil para mí asegurar lo que sí, Armando Alducin, todo un buen maestro, por favor, un gran teólogo, ¿no? Él lo diría en ese tiempo. Justo cuando recién estábamos en la pandemia, justo él predicó eso, enseñó un poco desde su casa eso. Entonces, yo no lo veo, como que no concuerdo, como que saber que el otro año viene Cristo, muy aventurado es para mí. Ya a pesar de que una generación es 80 años y todo puede ser, pero es muy difícil poder asegurar, no ser dogmático en que Cristo viene el próximo año. No lo puedo asegurar. Ya, Víctor, entonces, esa no es mi posición, pero sí es la posición de Armando Alducin. ¿Ya? Y mi posición sigue siendo la tradicional, la misma. ¿Se sabe el día y la hora? No. Porque, ojo, la Biblia menciona que Cristo viene como ladrón en la noche. ¿Ya? Como ladrón en la noche. Ahora, no confundamos, por favor, como ya les decía, el rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo. A veces no manejamos bien esos términos y terminamos un poco confundidos. En el rapto de la iglesia, Cristo viene a llevar su iglesia. En la segunda venida de Cristo, Cristo no viene a llevar su iglesia, viene con su iglesia, ¿ya? En el rapto de la iglesia, el día y la hora nadie lo sabe, Él viene como ladrón en la noche. En la segunda venida de Cristo sí se nos ha dado señales, ya como para poder decir, ya viene Cristo. ¿Verdad? Ese coro, ya viene Cristo, señales hay, ¿no? Pero no para sí, para el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia viene como ladrón en la noche, viene a llevar a sus santos, ya viene a llevar a su iglesia, viene a llevar a su iglesia. En tanto, en la segunda venida viene con su iglesia. Hay señales, ¿ya? En el rapto, miren, interesante, en el rapto nadie lo ve. Nos damos cuenta, se va a dar cuenta el mundo por la desaparición de cientos y miles de personas cristianas. Se van a darse cuenta que son cristianos los que han desaparecido. ¿Ya? Nadie lo ve. En la segunda venida de Cristo dice, todo ojo lo verá. Entonces, entre hablar entre el rapto de la iglesia y hablar acerca de la segunda venida de Cristo, hay mucha diferencia. Ya Cristo viene a llevar su iglesia antes de la gran tribulación. La segunda venida de Cristo aparece después de después de la gran tribulación. Ya, entonces, podemos sacar varias diferencias, pero lo básico es que Cristo viene como ladrón en la noche, nadie lo ve, en tanto en la segunda venida de Cristo, todo ojo lo verá. Ya no viene por su iglesia, viene con su iglesia, que es muy diferente. ¿Ya? Víctor, entonces, con decirte de que no es mi posición aventurarme y decir el próximo año viene Cristo. No, no es. Pastor, ¿usted calcula fechas? No puedo calcular fechas. ¿Ya? Jesús mismo mencionó diciendo que ni el Hijo del Hombre lo sabía, ni los ángeles. Claro, en su humanidad Jesús no lo sabía, ahora Él lo sabe, pero los ángeles no lo saben. Y poder decir yo y pararme frente a ustedes, decir, yo sí sé, el próximo año, eso conmigo realmente no podría decir eso. La Biblia en Apocalipsis capítulo 7 nos dice que sí. Ya, Apocalipsis 7 del 1 al... nos habla acerca de los 144,000 sellados, ¿verdad?
Alguien dijo, ellos tienen del 7 1 al 8. Ya, alguien dijo, estos 144,000 vienen con el espíritu del apóstol Pablo. Imagínense, 144,000 personas. Y de estas 144,000 personas, dice la palabra de Dios, la cosecha de eso, en Apocalipsis 7, del 9 hasta el 17. Mire, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndole, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Hay salvación entonces después de la gran tribulación? Sí. Yo escuché a personas tomando esto como una ventaja y diciendo, bueno, si no me salvo acá, me salvo en la gran tribulación. Eso, hermanos, ni lo sueñe, por varias razones. ¿Por qué? Porque si usted se hace prácticamente seguidor de Cristo, el anticristo está ahí como para cortarle el cuello sin sentir mayor remordimiento. Entonces, ¿qué es lo que... ahora, hay otro, cuando uno estudia lo que la Biblia menciona acerca de Faraón, la Biblia dice que Dios por fin al cuarto día, a la cuarta plaga, empieza a endurecer el corazón de Faraón. Nosotros vemos que a través, cuando una persona, habiendo conocido la palabra de Dios y no se preparó, la Biblia menciona que hay un espíritu de engaño que viene sobre él. Entonces, no podemos estar confiados, ¿ya? Ahora, otra de las cosas que aterra un poco es, si usted lee Apocalipsis capítulo 9, se va a encontrar de qué? Con demonios viniendo sobre la tierra. Imagínense, demonios viniendo sobre la tierra. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 9, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. ¿Se acuerdan del abismo? No nos envíes a dónde, al abismo, decían los demonios, ¿verdad? Entonces, del humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Hay algunas personas que dicen, sí son langostas, pero mire algunas características que diferencian de las langostas. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra. Las langostas, por lo general, ¿qué hacen? Uno, daña ¿qué? La hierba. Estas langostas no atacan la hierba. Número 2, estos seres tienen que ser ¿qué? Seres inteligentes, porque se les mandó que no, ya se les ordena a estas langostas. En tanto, las langostas que son animales, que son animales, pero a estos no lo vemos como tales, ¿verdad? Porque se les ordena. La Biblia dice en el versículo 5, y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpiones cuando hiere el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces, este periodo de la gran tribulación está caracterizado, amados pastores, hermanos, por un tiempo muy difícil. Ya, estas langostas, por decirlo así, que son demonios. Usted lea de repente a algunos estudiosos de esto, se va a dar cuenta que por la diferencia en que hace una langosta de estos espíritus, estos son espíritus demoníacos. Imagínense, alguien lo predicó de esta manera, diciendo, ¿qué pasaría en un país o en una ciudad donde se abren todas las cárceles? Y el que asesinó y el que de repente mató y toda la peor gente sale a la ciudad. ¿Qué pasaría? Ya sería un caos, ¿verdad? Viene un tiempo así, pero no con personas, sino con demonios. Este pozo se abre y los demonios salen a hacer su obra. O sea, no hablamos de un tiempo fácil durante la gran tribulación. Ya es un tiempo muy, muy difícil. Y aquí
en Apocalipsis 16, versículo 21. Con este texto quiero terminar. Y si usted lee Apocalipsis 16, todo 16, usted se va a quedar realmente sorprendido. ¿Ya? Pero solamente voy a tocar un versículo. Apocalipsis 16, 21. Dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. ¿Ya? Como del peso de un talento. Un granizo como el peso de un talento. ¿Cuánto pesa un talento? Si usted ve, incluso por el internet, ahora estaba chequeando, hay algunos que dicen 25, pero por lo menos, según las medidas bíblicas, está más o menos en 40 kilos. A mí me ponen 40 kilos en el hombro y me caigo, de verdad, ¿no? O sea que, ay, 40. Pero para este tiempo de la gran tribulación va a haber granizo con ese peso. ¿Qué va a pasar con la vegetación? ¿Qué va a pasar con la tierra? ¿Qué va a pasar con la vida de la gente? ¿Qué va a pasar con la vida de las bestias? ¿Qué va a pasar? Va a suceder algo terrible. ¿Ya? Realmente, pastores, hermanos, Dios nos está dando esta oportunidad para que nosotros podamos realmente ponernos a la brecha, realmente. Y hay almas que salvar todavía, de veras. Hay personas que podrían escapar de todo esto, pero Dios nos ha constituido a nosotros como sus mensajeros, como los ángeles que describe Apocalipsis 2 y 3. Entonces, necesitamos, pastores, estar orando. Sí, yo le doy la razón a este jovencito que decía, somos la última generación. De verdad, yo sí creo eso. Somos la última generación. Te ha tocado a ustedes, jóvenes, Débora, José, todos los chicos. Dios ha puesto, ha confiado en ustedes, ha confiado en nosotros, pastores, este tiempo. Y para este tiempo, Dios nos ha levantado. Que Dios nos ayude, hermanos, pastores y todos, no a tener miedo. Ya les decía, soy un convencido de que realmente nosotros no vamos a pasar, porque Dios no nos ha puesto para ir, pero sí ver que a través de nosotros hay mucha gente que puede salir de este periodo de destrucción, hermanos. Va a ser horrible. Si nos asustó la pandemia, si nos está asustando y nos tiene arrinconado, esto es muy poco. La gente durante la gran tribulación, la tierra va a ser casi despoblada. Lean Apocalipsis. Muere la cuarta parte de la tierra, después de eso muere otra parte de la tierra. O sea, usted va a estar, si usted no se fuera, usted va a estar ahí, plum, se le ve un muerto ahí, otro muerto ahí, ahí, así. Y usted dice, ay, no aguanto. Por eso la Biblia dice, muchos buscarán la muerte, pero la muerte dirá de ellos. ¿Qué de nosotros, pastores? De verdad, ¿qué de nosotros esa responsabilidad? Que Dios nos ayude, hermanos. Gracias, Pastor José Blas, por esta oportunidad.